Hermanos, continuamos con lo que ya habíamos empezado hace algunos domingos. Realmente el Señor es nuestro gran pastor. El Señor es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Seguramente ya lo ha hecho en muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Pero Él quiere seguir revelándose. Imagínense que la vida eterna no será suficiente para conocer al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y hoy nosotros ya podemos saborear, ya podemos disfrutar de los poderes que vamos a disfrutar también más adelante, que es la vida de Cristo en nosotros, el gran sumo sacerdote, el Rey de Reyes, el Redentor de nuestras vidas, siendo uno con su iglesia, para que de esa forma nosotros podamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Siempre yo recuerdo a los hermanos, el peligro de la iglesia son dos: el mundo, o amar al mundo, o amar las cosas del mundo, y también el legalismo. Son dos polos opuestos que el diablo utiliza para que nosotros perdamos de vista al consumador, que es Cristo. Pero Él nos dio su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser glorificados en su segunda venida. Y hoy estamos en un proceso de santificación por medio de la fe en su obra redentora. Así que, hermanos, nuestra esperanza debe crecer porque Él volverá. Y por medio de esta esperanza, nuestros corazones se purifican. Amén. Hermanos, 2 Corintios es un capítulo que lo vamos a tocar seguramente muy superficialmente. No vamos a poder ir a todos los versículos por una cuestión de tiempo, pero que realmente el Santo Espíritu de Dios pueda revelarnos las grandezas y las riquezas de Cristo. Porque ¿qué sentido tendría, hermanos, si Cristo no es revelado? ¿Qué sentido tendría cantar estas alabanzas hermosas si Cristo no es revelado? ¿Qué sentido tiene venir a este lugar, sentarnos, levantar la voz, predicar, escuchar su palabra, si Jesucristo no es revelado? Si ese hombre, hermanos, no es revelado, nada tiene sentido. Todo es en vano. Pero si Jesucristo es revelado a nuestras vidas conforme a su palabra, todo tiene sentido. Entramos nosotros en los propósitos eternos de Dios. Somos parte de su justicia y por su gran misericordia Él nos ha aceptado en el amado. Hermanos, el contexto de este capítulo, de toda esta epístola, es Pablo escribiendo a los Corintios. Y aquí en este capítulo 2 Pablo va a narrar algunas experiencias que él tuvo cuando fue para predicar el evangelio allí en la ciudad de Corintios. Ustedes saben, hermanos, que la ciudad de Corintios era una ciudad influenciada por la filosofía humana. Podríamos decir que humanamente era una ciudad muy culta. Y a los que vivían en esa ciudad les encantaban los discursos filosóficos que se hacían en las plazas. A ellos les encantaba esa oratoria elegante. A ellos les encantaba aquellas personas que hablaban de filosofía griega y la hacían con una elocuencia impresionante, y ellos quedaban magnificados de eso y empezaban a seguir a los hombres filósofos de la época. Los hombres filósofos de aquella época hablaban con mucha elegancia, con palabras técnicas, profundas, difíciles de entender, y eso era muy atrayente para ellos. Así que, hermanos, cuando Pablo va guiado por por el Espíritu de Dios, él entiende esta situación. Y en el corazón de Pablo, hermanos, está que Jesucristo sea revelado. En el corazón de Pablo está predicar el evangelio para que el Hijo de Dios,
el tesoro más grande de este universo, sea revelado. Y en el corazón de Pablo estaba no que los hombres lo siguieran a él, sino que los hombres tengan un encuentro con Cristo. Así que vamos a leer los primeros 5 capítulos de 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, los primeros 5 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué tremenda palabra, hermanos. Glorificamos al Señor por esta palabra que escribió Pablo, inspirado por el Santo Espíritu. Nosotros vamos viendo claramente en estos primeros 5 versículos, hermanos, la intención y el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, quería que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea revelado. Nosotros vamos viendo que en el corazón del apóstol Pablo era predicar el evangelio y predicar a Cristo crucificado. Porque el hombre, cuando deposita toda su fe en la persona y en la obra de Jesucristo, el hombre tiene un encuentro por la fe con la gracia de Dios. Este regalo inmerecido, que es Cristo en nosotros, para salvación y vida eterna. Y somos sellados por su Santo Espíritu, para que en el día de la redención no seamos avergonzados. En el día de la glorificación, perdón. Así que, hermanos, que también nazca en nosotros este deseo. Cuando nosotros presentamos el evangelio a otras personas, a veces nosotros podemos cometer el error de creer que una buena oratoria, que palabras elocuentes van a atraer a las personas, pero eso no es así. Lo que atrae a las personas a Jesucristo es la predicación del evangelio. Jesucristo es revelado por medio de la predicación clara y sencilla del evangelio. Si nosotros no entendemos el evangelio, Cristo no es revelado. Porque la fe viene por escuchar el evangelio de Dios. ¿Y en qué consiste el evangelio de Dios? El evangelio de Dios son buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que ahora por medio de Jesucristo nosotros podemos ser salvos de la ira venidera. Hermanos, el hombre por consecuencia del pecado se ha alejado de Dios. Y Dios, como es justo, debe condenar el pecado con justicia. Y como hemos manchado la eternidad misma de Dios, merecemos el castigo eterno por nuestra maldad. Pero tanta fue la misericordia de Dios que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer, sino por su misericordia y por su bondad, que nos envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que se arrepiente de su condición natural pecaminosa y cree en Jesucristo será completamente salvo. Si nosotros predicamos el evangelio y predicamos a Cristo crucificado, porque por medio de esa obra redentora el hombre tiene acceso hoy a Dios. Jesucristo vino a esta tierra siendo Dios y también siendo completamente hombre. Vivió en santidad, tuvo un ministerio poderoso. Llegó un momento al final de su ministerio que lloró y sintió un profundo dolor en lo más profundo de su corazón, en el monte de Getsemaní. Y allí tomó la cruz
y por amor a nosotros murió. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que las personas entiendan. Y también, hermanos, debe nacer en nosotros este deseo. No que nos sigan a nosotros, no que nos sigan o que sigan a los músicos o que sigan al que sabe cantar, sino que sigan a Jesucristo y que Cristo sea revelado para nuestra salvación, porque es Jesucristo el que nos saca de nuestra miseria. Jesucristo, por amor a nosotros, fue a la cruz. Por amor a nosotros murió. Y por amor a nosotros fue sepultado. Y por amor a nosotros resucitó. Y cuando el ser humano entiende la gran obra de Cristo y entiende que a través de ese sacrificio uno puede recibir el perdón, en ese momento nosotros, hermanos, tenemos un encuentro con Dios. El Evangelio de Jesucristo es nuestro respirar diario, porque por medio de Él somos salvos y también por el Evangelio somos santificados y por el Evangelio seremos glorificados. Por eso el apóstol Pablo tiene en su corazón que las personas entiendan a Cristo, se encuentren con Cristo, y predicaba a Cristo y a este crucificado. Y en el 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, el Espíritu Santo, cuando se predica el Evangelio, es el Espíritu Santo el que lleva al hombre al arrepentimiento y a la fe. No nosotros, no el predicador. Hermanos, si nosotros estamos hoy aquí porque nos agrada X persona, quiere decir que el Espíritu Santo no nos ha llevado a Cristo. Jesucristo es revelado por el poder del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, tenemos que tirar la semilla, pero el que tira la semilla no hace el milagro. El que hace el milagro es el Espíritu Santo. La semilla, por medio de la predicación, es lo que lleva al hombre a arrepentirse. Y eso se llama bondad de Dios. Si el hombre se arrepiente, es una demostración fiel de que Dios es bueno. Y si el hombre tiene fe en la obra de Jesucristo, es una demostración de que Él es un don para nosotros. Es un regalo. ¿Ven la intención? ¿Ven el espíritu de Pablo? El deseo de Pablo era que Jesucristo sea revelado. Y el 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros debemos tener confianza en Jesucristo. Nuestra fe proviene de Dios y nosotros recibimos esa fe por gracia. Y nosotros, como dice Pablo, somos salvos por gracia, mediante la fe y no por obras. ¡Qué amor tan grande! Imagínense que Dios diga: bueno, Jesucristo está ahí, entonces le tenés a Jesucristo y tus buenas obras colaboran para que yo te acepte. Eso se llama, hermanos, herejía. Nosotros somos salvos por gracia mediante la sola fe y no por obras, porque la gloria debe ser solamente para Dios. Sigamos adelante, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 9. La palabra dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla. Hermanos, aunque el apóstol Pablo haya predicado con sencillez, haya predicado con claridad, porque en su corazón no estaba que lo escucharan a él, sino que tengan un encuentro con Cristo. Hermanos, solamente podemos tener un encuentro con Cristo cuando entendemos quién es Jesús y su obra redentora. Y cuando depositamos toda nuestra fe en ese hombre y en su obra, somos completamente justificados. Tenemos una posición perfecta delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Y solamente por medio de la fe. Y en el corazón de Pablo, hermanos, estaba esto. En el corazón de Pablo estaba que los hombres conozcan a Dios. Pero hay una palabra allí que quiero llamar la atención. Sin embargo, esa palabra, sin embargo, no significa que aunque se predique con sencillez y con claridad, el evangelio sea superficial. Hermanos, el evangelio es mucho más profundo que las grandes filosofías de este mundo. El evangelio tiene el poder de tocar el corazón de Dios. ¿Qué es más profundo que eso? ¿Qué es más profundo que eso? Hermanos, el evangelio es simple y profundo porque toca lo más profundo de nuestro ser y lo más profundo del ser de Dios. En el corazón de nuestro Padre Celestial está que Jesús, su Hijo, sea revelado. Y cuando Jesucristo es revelado, nosotros, hermanos, estamos siendo moldeados por su palabra, por su evangelio, para ser como Él. ¿Hay algo más profundo que eso? ¿Acaso los grandes filósofos pueden alcanzar esa profundidad? Absolutamente no. Pero esa profundidad y esa riqueza está en este lugar, en su iglesia. En las plazas tiramos las redes para que vengan acá y conozcan las profundidades del evangelio. Las profundidades del evangelio, hermanos. Y las profundidades del evangelio es que Dios nos salva, que Dios nos santifica y que Dios nos glorifica. Y nosotros, hermanos, hoy estamos siendo llevados a un proceso de santificación. ¿Qué significa eso? Que el evangelio ahora nos hace hombres maduros y hombres sabios. ¿Quiénes son los hombres más sabios de este mundo? Los hijos de Dios. No hay hombres más sabios que nosotros. Y debemos gloriarnos de eso. ¿Por qué? Porque nos enorgullecemos de conocer a Dios por el evangelio. Hermanos, por eso es muy importante leer la palabra. Por eso es muy importante orar. Por eso es muy importante congregarse. Porque puede existir la posibilidad de que quedemos niños espirituales, lo cual no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvarnos del mundo, pero mostrarnos las riquezas gloriosas del evangelio aquí en la iglesia. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante venir a las reuniones, donde vamos a encontrar discursos que nos revelen la gloria de Dios. ¿En las plazas? ¿En la cancha? Solo en la iglesia. Y ahí, hermanos, vamos a entender que fuimos llamados para grandes cosas, para ser como su Hijo. Estamos siendo moldeados por el evangelio para ser maduros y sabios. El número 7 dice, el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos viendo que en el corazón de Dios, antes de crear los cielos y la tierra, ya estaba esto en su corazón, de que por medio de su Hijo, la iglesia, nosotros podamos conocer las riquezas de Dios. Y esas riquezas, hermanos, nosotros las podemos ver,
la podemos escuchar, suben a nuestros corazones para que seamos maduros y sabios. Hermanos, la sabiduría es, podríamos decir, la aplicación del Evangelio. Pero si no conocemos el Evangelio o conocemos los primeros rudimentos de la misma, hermanos, es necesario que avancemos. Es necesario que el Espíritu Santo nos revele cada día más a Cristo para que verdaderamente podamos nosotros conocerlo a Él, y conociéndolo a Él seremos transformados. No vamos a ser transformados si no le conocemos a Él. Él nos salvó del mundo, pero nos salvó para revelarnos su gloria. Y cuando el hombre ve su gloria, el hombre empieza a ser maduro y sabio. Que como más adelante nuestros hermanos van a explicar, los corintios habían abandonado. Habían perdido la visión de Cristo y empezaron a mirar a los hombres. Y cuando miramos a los hombres, nace en nosotros orgullo, avaricia y división. Hermanos, debemos mirar a Cristo para que el amor de Dios fluya y que podamos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como Cristo nos ama. Si amamos así, ¿habrá división en la iglesia? Hermanos, el diablo es astuto. Nos quiere llevar al mundo o nos quiere llevar al legalismo para que haya división acá. Pero nosotros le decimos no por la sangre de Jesús. Seguimos. El 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor. Hermano, el mundo no conoce a Cristo. Cristo no fue revelado para el mundo. Y por la dureza de su corazón, Dios los abandona. La gracia de Dios está disponible para todos los hombres, porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Cristo, al hacer esa obra majestuosa, el hombre por el Evangelio puede ser transformado, salvado y transformado. Porque el Evangelio tiene poder para salvación. No porque hablamos bien o porque tocamos bien, es porque Cristo resucitó de los muertos. El Evangelio tiene poder porque Cristo resucitó de los muertos para que nosotros ahora podamos conocer a Dios y adorar a Dios como lo hicimos antes. Y el mundo no lo vio, el mundo no lo conoció. ¿Por qué? Porque no querían venir a la luz para que se vea su miseria. Mas nosotros venimos a Él con un corazón arrepentido. ¿Estás arrepentido, hermano? Cristo te abraza. Cristo te perdona todo, hermanos, todo. Es necesario que nuestros corazones estén predispuestos a un encuentro con Él. Y cuando lo conocemos a Él, hermano, nuestras vidas son transformadas. Y cuando lo conocemos a Él, conocemos también su iglesia. Por lo tanto, no existe este individualismo en la vida cristiana. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. El 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren, hermanos, cosa que ojo no vio, oído que no oyó, haciendo referencia a Isaías. Y cosas que no han subido en el corazón del hombre, ¿qué es? Cristo. Jesucristo. ¿Por qué el mundo crucificó a Cristo? ¿Por qué los príncipes de aquella época crucificaron a Cristo? Porque no se dieron cuenta de quién era Él por la dureza de su corazón. Pero nosotros, la iglesia, podemos ver a Cristo, contemplar a Cristo. Aquí con los hermanos vemos la gloria de Cristo y somos transformados. Y cuando nosotros vemos a Cristo por el poder del Espíritu, conforme a las Escrituras, también aprendemos a escuchar a Cristo. Y esas son las cosas que han subido en el corazón nuestro, en el corazón de la iglesia está Cristo. Podríamos decir que Cristo es la cabeza máxima de la iglesia,
pero su evangelio es el corazón de la iglesia. Y el corazón de Cristo es nuestro corazón. Hermanos, conocer a Cristo es algo que no vamos a dimensionar. Y el mundo no lo vio. Teniendo ojos, no ven. Teniendo oído, no oyen. Pero nosotros sí hemos visto y también tenemos la capacidad de escucharlo. Y esto Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué dice eso las Escrituras? Porque Él nos amó primero. Hermanos, ¿amamos a Dios? Amén. Pero Él nos amó primero. Él dio el primer paso. ¿Se acuerdan de Adán? Cuando pecó y deshonró a Dios. ¿Quién se acercó? Dios. Y Adán, ¿dónde estás? Qué rara esa pregunta. A veces Dios nos pregunta, Diego, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque a veces perdemos esa comunión. No significa que Dios perdió su omnisciencia. No, para nada. Esa es una pregunta de amor que el Padre nos hace. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu mirada? Y ahí el hombre experimenta la muerte espiritual que lo lleva a la muerte física. Pero nosotros en Cristo experimentamos la vida eterna que nos lleva a la glorificación. Es Dios el que nos ama. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es Dios revelándose en nuestros corazones. ¿Seguimos, hermanos? Ya vamos concluyendo. No tengo reloj, así que me van a aguantar un poquitito más. El 10 dice, podemos leer del 10 hasta el 13. Ahí está, gracias. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué discurso filosófico es más profundo que esto? ¿Qué sabiduría humana es más profunda que esto? ¿Qué ecuación matemática es más profunda que esto? ¿Qué belleza musical es más hermoso que esto? No existe. Porque esto viene del corazón de Dios. Hermanos, debemos ser conscientes de estas cosas para que nuestro amor para con Dios sea genuino y verdadero y que no estemos viviendo en un engaño religioso. Que Dios nos libre del engaño religioso, de creer que porque hacemos bien las cosas podemos venir a la iglesia. Hermanos, ¿qué está en primer lugar? ¿Tu trabajo o Dios? ¿Qué está en primer lugar? ¿Tu vida o la de Dios? No vamos viendo las profundidades y las riquezas que Dios nos dio en Cristo Jesús como para menospreciar a su Hijo. Pero Él es tan bueno que perdona también esos pecados de ignorancia. Qué bueno que es nuestro Señor. Miren, para poder entender esta porción, hermanos, nosotros debemos entender la Trinidad. Cuando la palabra de Dios nos revela que Dios es uno, nos tiene que venir a la mente el ser de Dios. Porque dentro de este único ser hay una pluralidad de personas.
Y en esta pluralidad de personas que son el único Dios, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, trabaja en el corazón de los hombres para llevarlos al arrepentimiento. Pero cuando nosotros caemos a los pies de Pablo, así, a los pies de Cristo, como pasó con Pablo, nosotros ahora tenemos su Santo Espíritu que viene a morar en nosotros, trayendo la realidad del Padre y del Hijo, para que tengamos una comunión con el Padre y con el Hijo por medio de su Santo Espíritu. Y aquí la palabra dice que el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, y no la autoconciencia del Padre, como algunos dicen, sino que la tercera persona de la Trinidad conoce perfectamente al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo conoce en perfección al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo conoce en eternidad los designios eternos de Dios, los planes eternos de Dios. El Espíritu Santo es el depósito de toda la realidad del Padre y del Hijo. Por ese motivo el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando le decimos sí al Evangelio, y ahora el Espíritu Santo nos infunde la vida del Hijo, nos infunde la vida del Padre. Y esa información que el Espíritu Santo nos da es el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo con Dios. Y ustedes saben, hermanos, que cuando se habla de conocimiento, se habla de una relación con Dios. El Espíritu Santo conoce en profundidad al Padre y al Hijo. ¿Es importante el Espíritu? ¿Qué haríamos sin Él? ¿Quién nos revelaría? ¿Quién nos llevaría al arrepentimiento? ¿Y quién nos mostraría la gloria del Padre, del Hijo y sus gloriosos propósitos? Entonces, hermano, el Espíritu Santo viene a nosotros para que podamos conocer al Padre y al Hijo. Y empezamos a conocer su amor, empezamos a conocer su misericordia, su bondad, y empezamos a conocer también sus planes y sus designios eternos. Es realmente triste que a veces el Espíritu se apaga en nosotros y la iglesia no sabe nada acerca de los planes eternos que Dios ha establecido antes de la fundación del mundo. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, viene con esa intención para revelarnos lo profundo del Padre y lo profundo del Hijo, para que la iglesia conozca al Padre y al Hijo, y así como ellos son uno, que nosotros también seamos parte de eso. Hermanos, no pongamos a Dios en tercer o cuarto lugar. No pongamos a Dios en quinto lugar. Dios no es más importante que tu trabajo. Dios no es más importante que la plata. Por eso es importante, hermanos, venir a las reuniones no por el solo hecho de venir, sino venir para que el Padre y el Hijo se nos revelen por el Espíritu. Y también el texto habla de la composición del hombre, porque Pablo habla del Espíritu de Dios que viene a nosotros para traernos todo y revelarnos todo acerca de Dios y del Hijo progresivamente. Pero también nosotros, hermanos, nuestra composición es inmaterial y material. Porque también habla el texto de que tenemos un espíritu humano. Y ese espíritu humano es parte de nuestra concepción interna. El ser humano está conformado por material y inmaterial. Y como el espíritu del hombre es lo más profundo del hombre, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de conocer nuestros pensamientos. Tenemos la capacidad de meditar. Tenemos la capacidad de conocer nuestras intenciones. Y de la misma forma, así como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, no somos como los animales que no se conocen a sí mismos. Ellos van por instinto, pero nosotros tenemos la capacidad de conocernos.
de entender las cosas. Conocemos nuestros pecados más ocultos, conocemos las intenciones de nuestros corazones, conocemos nuestras debilidades y también conocemos nuestras fortalezas. Entonces el Espíritu de Dios viene a morar en la parte interna del hombre, para que desde allí fluya su Espíritu y nos llene. Y nosotros, hermanos, no hemos recibido el espíritu de este mundo. Así que en esta sección vemos 3 espíritus: el Espíritu Santo, el espíritu del hombre y el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo es lo opuesto al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios nos trae amor, el espíritu del mundo nos quiere traer odio. Si el Espíritu de Dios nos trae unidad, el espíritu del mundo nos quiere traer división. Si el Espíritu de Dios quiere que glorifiquemos al Padre, el espíritu del mundo quiere que nos glorifiquemos a nosotros mismos y a los hombres. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y así como nosotros tenemos la capacidad de conocernos, el Espíritu de Dios conoce todo de Dios. Y esa información viene a nosotros para que seamos maduros y sabios. Tenemos que ser sabios, hermanos. Y vamos a ser sabios únicamente si Dios es revelado en nuestras vidas. Vamos a ser sabios en nuestro matrimonio. Las hermanas se tienen que sujetar a sus maridos. ¿Por qué? Porque aman a Dios y a su marido. Ustedes ven la filosofía del mundo, lo que está haciendo con las mujeres. El diablo se está burlando de las mujeres. Seamos sabios. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu mora en nosotros. Así que, hermanos, no pongamos a Dios en segundo, en tercer lugar. Y ya para ir terminando, hermanos, vamos a leer la porción que falta. 14 hasta el final, 16. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Antes de retomar esta porción, la palabra terminó diciendo la otra porción, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Espíritu Santo viene a nosotros y se acomoda a nosotros para que tengamos una mente espiritual, unos sentimientos espirituales y una voluntad espiritual y una conciencia espiritual. El Espíritu Santo acomoda nuestra mente para que entendamos a Dios. Acomoda nuestros sentimientos para que lo amemos. Acomoda nuestra voluntad para que le obedezcamos. Y acomoda nuestra conciencia para que nuestra conciencia nos guíe conforme a su palabra. Entonces ahí el Espíritu Santo acomoda todo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que seamos hombres espirituales, sabios en la palabra y en la experiencia y entendidos acerca de Dios. Pero el hombre natural, es decir, aquel que rechaza el Evangelio, aquel que no conoce a Dios, aquellos que abrazan la filosofía del mundo y no la gracia del Señor, aquellos no entienden nada. Aquellos se creen sabios, pero no lo son. Aquellos hombres no entienden nada de las cosas espirituales porque el Espíritu de Dios no mora en ellos y para ellos esto es locura. En cambio nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu, conforme a su palabra, de juzgar todas las cosas. Hacer un juicio de amor, de verdad y de justicia. Hermanos, ese texto mal usado, no juzguéis porque no seréis juzgados. Hermanos, ese texto únicamente habla de aquellos que quieren corregir a los demás y pasan por alto la justicia de Dios en su vida. Pero más adelante el texto dice que cuando nosotros aprendemos a vivir una vida conforme al testimonio de Cristo, podemos ayudarnos unos a otros a mejorar. Sacando esa viga enorme que tenemos acá, podemos ayudar a sacar la paja que está en los ojos de nuestros hermanos, ayudándonos unos a otros, según el poder del Espíritu.
Así que nosotros, hermanos, tenemos la capacidad en el Espíritu de juzgar sabiamente. Debemos aprender a juzgar la doctrina del Señor. Que no vengan a vendernos algo que no es conforme a la palabra. Que podamos discernir también, hermanos, situaciones para no caer en el error. Aprender a escuchar al que está al lado, para que realmente no nos vayamos según nuestra propia prudencia y no seamos hombres emocionales. Somos emocionales en el sentido de que Dios puso en nosotros sentimientos, pero esos sentimientos deben ser guiados por su santa palabra. Y nosotros en el Espíritu somos los más emocionales de todos, en el Espíritu, porque nuestras emociones glorifican a Dios. Así que, hermanos, nosotros como iglesia tenemos la mente del Señor. El Espíritu Santo nos regaló la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra, confiando en el Espíritu. Para que podamos amar al Señor. Para que podamos obedecer su palabra. Y para que nuestra conciencia sea purificada y santificada por su palabra. Tenemos la mente de ese hombre. Es decir, tenemos la capacidad que Cristo tuvo. Cristo discernía todas las cosas. Nosotros, progresivamente, por el poder de su Espíritu, tenemos también esa capacidad. Pero, hermanos, si no nos comprometemos de verdad, el Espíritu de Dios se apaga en nosotros. Si no ponemos al Señor y a su palabra por encima de todas las cosas, el Espíritu de Dios se apaga. Y si el Espíritu de Dios se apaga, no vamos a ser hombres maduros y hombres sabios. Y la sabiduría que proviene de Dios moldea nuestro carácter como el de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Manso y humilde. La sabiduría que viene de lo alto hace que nosotros seamos mansos y humildes. Pero la sabiduría que viene del mundo hace que tu ego esté por los aires creyéndote Dios. Tenemos la mente de Cristo para entender a Dios por el Espíritu, para amar a Dios por sobre todas las cosas, para obedecer su palabra y para que nuestra conciencia sea conforme a su santa palabra. Hermanos, no descuidemos el congregarnos. Cuando descuidamos el congregarnos, el mundo nos come. Y si estamos perseverando en la congregación, amén. Pero cuidado con el legalismo, porque el diablo también está buscando a los hermanos para devorarlo, como si fuera él un león. Pero el verdadero león es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el sumo sacerdote, el que está sentado a la diestra, el que descendió. Hubo una frase muy bella que escuché y con esto termino. Lo más hermoso no es que el hombre haya pisado la luna, si es que lo hizo, sino que lo más hermoso es que Jesucristo haya pisado la tierra. Eso es lo más hermoso. El Hijo de Dios pisó la tierra para salvarte a vos y a mí. Fue a la cruz para salvarte a vos y a mí. Resucitó para sacarte de tu miseria y para introducirnos en los propósitos eternos de Dios, para que Él sea glorificado. Hermanos, solamente tenemos que dar el primer paso, porque Él ya dio el primer paso gigante. Él ya vino a nosotros. Su Espíritu ya mora en nosotros. Ahora nosotros vayamos a Él, busquémosle a Él, porque si nos vamos con corazones sinceros, Cristo no nos echa. Cristo nos recibe. Así como el pródigo fue recibido por su Padre, también Cristo nos recibe a nosotros en un sentido espiritual. Que realmente su palabra y su vida puedan florecer cada vez más en nosotros. Hermanos, el Evangelio debe ser predicado con sencillez y claridad, con la intención de que Cristo sea revelado. Y ese Evangelio llega a nosotros para hacernos hombres sabios
y maduros con el fin de que podamos entender los misterios de Dios, amar a Dios, obedecerlo y que realmente nuestras conciencias sean conformadas a su santa palabra. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.